Seguimos con la parte número 2 de ese principio sexto, que es el principio metafísico, es el magisterio de la iglesia. Veamos lo que la iglesia nos enseña el día de hoy. La vez pasada, en el video anterior, vimos lo que nos decía la Biblia y lo que nos decía San Agustín. eh, y tratamos de analizar los textos moralistas más comunes. Aquí es aterrizar un poquito más a lo que nos enseña la iglesia a lo largo de la historia. Según los documentos de la iglesia, ¿cómo es la ética? Vamos a ver qué es ética según la iglesia. Primero, la ética parte de un principio fundamental. El hombre está dotado de dignidad. Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Según la Biblia, en Génesis, el hombre decidió actuar mal. Dios no le influyó, el hombre decide, ¿verdad?, dejarse guiar por un pensamiento maligno. En este caso, lo único que hizo la serpiente fue sembrar el pensamiento maligno, pero el que toma la decisión al final es el hombre, no es la serpiente, es el hombre que toma la decisión. La libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas, por lo cual tenemos plena libertad. A diferencia del determinismo que dice que más bien dependemos de lo orgánico, ¿verdad? Aunque volviendo otra vez al doctor Edwin, él cree que sí existe este hologramo de libertad, por lo cual no significa que no seamos libres, sino que sí realmente hay un acto de voluntad, pero que tiene obviamente un montón de causas anteriores, ¿verdad? Eso no significa que no tengamos libertad, la tenemos siempre al final, porque mi organismo me puede estar pidiendo irme a comer ya, pero si yo necesito terminar un trabajo, me aguanto, ¿verdad? Tengo la capacidad de frenarlo. Y por eso voy a citar a Xavier Zubiri, que dice que sí podemos tener esa capacidad de ajustarnos, ¿verdad? De ir ajustando nuestro actuar. Por lo cual el determinismo, desde el punto de vista cristiano y algunos filósofos, consideran que no es real. Existe la libertad y es un fenómeno real. En Marcos capítulo 7, 21 está aquel texto que había mencionado en la vez pasada, que dice que lo que sale del hombre, lo que contamina al hombre, porque de él sale fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldad, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia e insensatez. Por lo cual el drama del pecado depende de lo que nace de la voluntad humana, de este mismo acto de libertad. Por lo cual, lo importante en la ética cristiana, tanto desde los primeros siglos hasta nuestros días, es considerar que la conciencia moral tenemos que dominarla, tenemos que formarla, tenemos que alimentarla. Y en el numeral 1776, que es el numeral del catecismo de la Iglesia Católica, nos aconseja algo muy importante. Nos dice que es necesario interiorizar, es necesario cultivar la conciencia recta, ¿verdad? Y para cultivar la conciencia recta es necesario interiorizar, es retornar a la reflexión, al examen de conciencia, a la interiorización. Por lo cual se nos aconseja en las palabras de San Agustín, ¿verdad? En esta epístola de San Juan, ¿verdad? El Tratado de Partos, en numeral 8:9. Retorna a tu conciencia, interrógala, retornad hermanos al interior, y en todo lo que hagáis, mirad al testigo, Dios. Recuerdo y quiero contar esta anécdota vivencial de mi experiencia formativa. Recuerdo que en el seminario donde estuvimos, en la sala de televisión de los padres formadores, había un letrero en un tríptico doblado, así como ponen en las mesas a veces para poner los nombres de los jueces. En un tríptico aparecía una imagen y una frase. Aparecía Jesucristo sentado a la par de alguien frente a la televisión. Y la frase decía lo siguiente: ¿realmente estarías viendo este programa de televisión si Cristo estuviera a tu lado? Entonces, cuando dice San Agustín, todo lo que hagáis, mirad al testigo, se refiere a esto, a considerar que Dios todo lo ve y por tanto todo lo que hacemos, de todo lo que hacemos, Dios es testigo. Em, el tema de la observación constante de Dios es un tema, sí, religioso. También algunos lo han visto desde el punto de vista filosófico, como un ser supremo es capaz de mirarlo todo. Em, pero también apelando un poquito a la ciencia, podemos decir que ya existe dentro de la misma ciencia la idea de que una sola partícula puede, en un trayecto, dividirse en dos
y pegar en dos puntos diferentes. Es decir, puede haber un comportamiento interesante de los fenómenos donde se pueden repartir las partículas para poder estar en dos o más lugares a la vez, como si fueran ecos, ¿verdad? De la realidad. Se habla de los multiversos. Entonces, si esto en la ciencia se está hablando muchísimo, ponerle duda a que un ser supremo como Dios pueda estar en, viendo y revisando la vida de cada ser humano no es algo desde el punto de vista eh, espiritual y también científico imposible. ¿Para qué nos ayuda la conciencia? Nos ayuda a asumir la responsabilidad por los actos, a darnos cuenta que hemos fallado, híjole, la regué, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Darnos cuenta quién tiene la culpa no es importante, sino si yo tuve culpa. Eso es lo que tengo que preguntar. ¿Qué grado de culpa tuve yo? Nos ayuda a esclarecer también el juicio moral, a manejar las rectas decisiones. Nos ayuda también a aclarar estos juicios porque a veces se presentan este tipo de errores de decisión, como está, por ejemplo, esta caricatura, donde dice, la eutanasia y el aborto son aberraciones. Dios es el único que tiene derecho a dar y quitar la vida, dice uno. Y le pregunta el otro, ¿y qué opinas de la pena de muerte? Ah, en ese caso Dios nos transfiere sus derechos. Esa es la ambigüedad moral de algunos que tienen malos juicios morales. Garantiza la misericordia. Y la misericordia en el buen sentido, ¿verdad? De no solamente sentir lástima, sino tener la empatía de acercarnos, de ayudar, de curar, de alimentar, de darle a la persona lo adecuado. Es un deber cristiano, ¿verdad? Que no podemos olvidar. Y nos cuesta porque la situación es difícil para los que no tenemos mucho ingreso, pero mientras podamos, tenemos que hacer siempre caridad. Juzgarnos a nosotros mismos también nos ayuda a la conciencia a eso, a juzgarnos, a darnos cuenta en qué hemos fallado, a evitar tener estos juicios erróneos. Hay gente que, es cierto, tiene una autoestima que uno dice, wow, ¿verdad? Se cree la divina garza. Pero no, tenemos que tener la cualidad también de aprender a vernos tal y como somos. Vivir en prudencia también nos ayuda en eso, ¿verdad? A vivir prudentemente, sobre todo cuando se trata de la amistad, hay que ser muy prudentes. Me gustó esta imagen, por eso quise compartirla. Ten cuidado en quién confías y le cuentas sus problemas. No todos los que sonríen son tus amigos. ¿Verdad? Volviendo a mencionar el tema del eclesiástico y los verdaderos amigos y los falsos amigos. Tener mucho cuidado con lo que uno cuenta. Este tema también, esta imagen con esta frase que voy a colocar, también quiero que las analicemos personalmente, porque es una forma también de llamarnos a la prudencia. De hecho, estas tres estatuillas, que son gárgolas, la gárgola hay que considerar que la gárgola, desde el punto de vista del arte, no significa directamente demonio, a veces significa genios, a veces la gárgola es también un protector. Entonces, en este caso aparecen tres gargolitas y en otras aparecen tres monos, ¿verdad? Para hacerlo más simpático todavía, para hablar de tener prudencia al escuchar, prudencia al ver y prudencia al hablar. Y entonces, ojo con lo que viene a continuación. No digas todo lo que sabes, no hagas todo lo que puedes, no creas todo lo que oyes, no gastes todo lo que tienes, porque el que dice todo lo que sabe, el que hace todo lo que puede, el que cree todo lo que oye, el que gasta todo lo que tiene, muchas veces dice lo que no conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve y gasta lo que no puede. Prudencia ante todo lo que digamos, hagamos, creamos y utilicemos, porque podemos caer en ese grave error. También la conciencia moral nos recuerda el perdón que se ha de pedir, pero un perdón no como el gatito de Shrek, de poner los ojitos ¿no? así de ternura, pero por otro lado tener la astucia de decir, ah, me creyó. No, es un verdadero perdón, con sinceridad, ¿verdad? Me gustó esta frase que dice, dame la oportunidad, como en el amor, ¿verdad? Dame la oportunidad de explicarte, lo siento mucho, quiero que sepas que te amo, estoy arrepentido, me duele mucho no tenerte. Qué bonita esa frase. Qué bonita, y ojalá que no se aplique para cualquiera de los posibles amores, sino para el amor único, porque también es el tema de la fidelidad. El perdón es que se ha de pedir porque la persona es valiosa y como es valiosa no le voy a fallar.
ese verdadero perdón. Y en el mundo cristiano, obviamente, el perdón entre hermanos es importantísimo, ¿verdad? No podemos asistir al culto si tenemos algo contra nuestro prójimo. Jesucristo, por ejemplo, cuando hablaba acerca de este tema del purificarse, ¿verdad? En el caso de los leprosos, y el caso también bueno, el leproso le pidió que primero fuera a presentar su ofrenda al sacerdote, ¿verdad? Para quedar completamente sellada el tema de la curación. Pero en el caso del pecado, también dice, si tienes algo contra tu hermano, ¿verdad? Antes de ofrecer la ofrenda en el altar, retorna a tu hermano, pídele perdón y después puedes retornar al templo a presentar tu ofrenda. Esa es la manera en que se debe hacer culto también a Dios. No pretender que estoy bien con Dios y estoy mal con mi prójimo. Nos recuerda también a la conciencia moral el bien que se ha de practicar, pero no el bien por apariencia, como el bien que hacen los artistas. Esta imagen me gustó al principio cuando la vi porque dije, ah, qué bonito que Zac Efron está ayudándole, pues está visitando a este niño con cáncer. Y no quiero sonar a juez tampoco, pero quiero que vean por lo menos qué fue lo que le llevó. Lo que le llevó fue un muñeco de él mismo. Es el muñeco de Zac Efron de High School Musical. Más bien marketing, no parece caridad, parece marketing. No, la verdadera caridad que nos pide la iglesia es una caridad desinteresada, donde servimos al prójimo, se le trata como hermano, se le sirve como hermano. Quiero presentar a este chico, también lo conocerán, es un actor famoso, cantante también del grupo Cairo, que es Eduardo Verástegui, muy famoso hoy en el mundo católico porque este chico comenzó con una conversión estupenda y radical por Cristo, al grado que hasta hizo un voto de celibato, de castidad, hasta llegar al matrimonio, porque fue un cambio drástico el que este joven pegó de ser un sex símbolo en México, ¿verdad? Se convirtió en alguien que lucha por la gente pobre. De hecho, hizo esta fundación que se llama El Manto de Guadalupe y esta empresa de películas que se llama Metanoia Films, con la cual adquiere los fondos para la fundación. Es decir, para sostener el Manto de Guadalupe, que es una fundación para construir casas y hogares a la gente necesitada, él se dedica pues a hacer actuación, a hacer películas y parte del ingreso va directamente a la fundación. Ese tipo de caridad y compromiso, ¿verdad? Se le ha visto a él en muchas ocasiones sirviendo, acompañando a los niños, construyendo los hogares, ¿verdad? Y acompañando las obras de construcción, ¿verdad? Increíble el cambio que tiene este joven, a pesar de ser un hombre atractivo, que lo tenía todo en el mundo, porque era un hombre que podía tener cualquier mujer que quisiera en México, ¿verdad? Por ser tan atractivo, y a pesar de eso decidió ofrendar su vida a Dios y dedicarse completamente a esto. Y ahora se dedica a dar charlas, cursos, da consejos en video, ¿verdad? Es increíble el cambio. Yo que estoy muy asombrado realmente del nivel de conversión que tuvo Eduardo de Verástegui, ¿verdad? Al cual considero pues muy valioso como ejemplo. Él era Eduardo Verástegui cuando era parte del grupo Cairo, ¿verdad? Las chicas cuando ven esta imagen a veces dicen, ah, qué lástima, dicen que se volvieran. No, lástima no. El tipo es bello exterior y es bello en el interior porque está convertido a Dios y está santificándose en Dios, ¿verdad? Por lo cual más bien hay que estar alegres de que no siguió perdiéndose y más lastimando a tantas chicas como dice él que pudo haber hecho también cuando estaba en el tiempo de su inmadurez. Esta película la recomiendo. Habla sobre el deber moral de los cristianos en tiempo de crisis. Es La Cristiada, ¿verdad? Que aparece Dani García como uno de los actores y aparece Eduardo Verástegui también como uno de los capitanes que lucharon en la época de la gran dictadura en México, cuando prohibían hasta que hubiese misas, prohibían que los sacerdotes anduvieran vestidos con las túnicas en el exterior y masacraron a un montón de cristianos solamente por ser cristianos. Y está también el caso de San Joselito, que es el niño que aparece ahí al fondo con sombrero, que a San José Luis de la José Luis Ríos, creo que se llama, o de la Rúa, no, José Luis Ríos, eh, fue canonizado como santo porque a él lo torturaron, porque no quiso negar a Cristo en medio de la tortura. Es decir, que le cortaban los pies, le quemaron los pies, eh, y al final, como no quiso arrepentirse, le metieron un puñal por la espalda al chico frente a los mismos familiares y le dispararon también para terminar depositándolo en una fosa. Así murió Joselito, San Joselito de México, que es un ejemplo de integridad cristiana. Ese es el nivel de entrega
y de moral al cual el cristiano puede llegar. Se demostró en la época del Imperio Romano y en la época del siglo XX también aparece un caso como el de estos hombres que se dedicaron a defender la libertad de culto en México. También está esta película de Eduardo Verástegui, que también la recomiendo, es sobre la moralidad dirigida al tema de no bajar la guardia, de tener la autoestima, de saber que somos grandes, que somos valiosos, que valemos porque somos hijos de Dios y tenemos dignidad. Donde aparece Eduardo Verástegui como dueño de un circo. La película se llama El Circo de las Mariposas, dura 40 minutos. La película es un cortometraje, pero es excelente. Es excelente porque se enfoca en eso, en demostrar la dignidad que estaba escondida en Nick, en este joven actor, ¿verdad? Que aparece ahí como uno de los supuestos fenómenos de circo que rescata a Eduardo Verástegui y se lo lleva mejor al Circo de las Mariposas. Así que hacer caridad no es nada fácil, hay que tener mucha entrega y hay que hacerlo constantemente porque hay mucha gente necesitada. La virtud que se ha de cultivar también es otro elemento que nos recuerda la conciencia moral. Nos ayuda a recordar qué virtudes son las que hemos aprendido y cuáles debemos practicar con heroísmo. Si practicamos las virtudes con heroísmo, podemos alcanzar muy, muy de cerca lo que sería ser un santo desde el punto de vista de la iglesia. De hecho, para ser considerado a alguien beato en la iglesia, se debe demostrar que vivió las virtudes con heroísmo para poder llegar a ser considerado un beato. Así que nos acercamos bastante a la santidad si cumplimos con las virtudes constantemente. Y por último nos da tranquilidad. La conciencia moral nos da esa serenidad de decir, estoy bien con Dios, estoy bien con mi prójimo. Y de ahí pues esa paz es incomprensible, no se puede explicar y solamente quien lo ha logrado vivir, ¿verdad? Aun cuando ha caído, pero si lo ha vivido una tan sola vez, sabe a lo que me refiero. Esa paz de estar bien con Dios y con el prójimo. Tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, ante Dios, en caso de que se nos condene, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. San Juan nos está advirtiendo algo muy importante. Hay gente que aunque hace las cosas bien, no daña a nadie, cumple la ley de Dios, es una buena persona, aún así hay gente que puede llegar al grado de creer que todavía hay cosas malas, que todavía hay cosas que quizás Dios no tenga compasión. Entonces hay gente que cae en esa actitud de una culpa insalubre, una culpa donde ya es enfermiza. No, la culpa tiene que ser para lograr el arrepentimiento, pero una vez que estemos bien con Dios y con el prójimo, hay que mantener la paz porque podemos llegar a caer en eso, de que pareciera que la conciencia nos sigue condenando. Y dice, Dios es mayor que nuestra conciencia, por lo cual ni siquiera la propia conciencia, ¿verdad? Hay que tenerle en tanta estima como el juicio que Dios va a hacer. ¿Qué nos debía el juicio, ¿verdad? Dentro de la conciencia moral y la conducta moral? ¿Cómo nos apartamos de esta conciencia moral que se debe cultivar constantemente? He puesto el numeral 1792 del Catecismo porque ahí se enumera lo que voy a leer a continuación, que son aquellos elementos en los cuales nos extraviamos. Y he tratado de ejemplificarlo con casos de la vida real. Los malos ejemplos recibidos de otros. Y pongo esta imagen de madres dando su ejemplo a las hijas. Esos malos ejemplos se quedan grabados. Y sea como sea, se vuelven elementos que absorben los niños y que por imitación van a seguir haciendo, ¿verdad? Por eso me gustó que le pusieran fail, porque realmente es un fail moral tremendo, que la madre esté dando ese ejemplo a su progenie. O el caso este, ¿verdad? Esta de motivación de la página odios.com. Reggaetón. A falta de pistolas o de juguetes bélicos, pues el reggaetón está como arma de destrucción también, ya no de la sociedad a nivel físico, sino a nivel mental. Entonces, imagínense frente a niños, ¿verdad? Qué lamentable, qué increíble. Hace poco miraba yo una noticia, no sé si en México o en qué lugar, de un bar donde no era un bar, era como una especie de, de fiesta con DJs y con bailarinas, y hacían concursos en un escenario. Y en uno de los escenarios a una chica se le pone a bailar frente a un hombre que está en calzoncillo. Y termina haciéndole sexo oral frente a un montón de gente, niños, jóvenes, en esa supuesta fiesta en el escenario, observando aquel acto. Y al final, obviamente, cerraron ese evento
entiendo yo que cayó todo el peso de la ley sobre el asunto, porque es increíble llegar a ese nivel de pérdida de la cordura, ¿verdad? Lamentablemente es un mal con el cual seguimos luchando. La servidumbre de las pasiones también nos aleja, nos crea juicios morales equivocados, al grado que hoy en día se habla de profesión de prostitución. ¿La prostitución es un arte o es una profesión? No es ninguna de las dos. No es ninguna de las dos. No es ni arte ni es profesión. La prostitución es un oficio donde se vende la dignidad humana, se vende la dignidad de la mujer. Es un acto donde se vende realmente la dignidad. Y hemos caído en este error, en el error de malinterpretar y mal comprender la situación. Gran problema social. La pretensión de una malentendida autonomía de la conciencia, como hacen algunas feminazis, ¿verdad? Yo le llamo feminazis, no me molesta llamarle feminazis, y si se molestan, problema de ellas, porque al llamarle feminazi, estoy declarando que no son feministas, estoy diciendo que son mujeres extremistas con una actitud autoritaria de querer imponer sus ideologías a la fuerza y ante la vista de todos. Quieren obligar a que todo el mundo consienta su mal proceder, y eso es una actitud fascista, es una actitud que no respeta el derecho de los demás. ¿Qué necesidad tenemos los católicos de que vayan a una iglesia a desnudarse frente a ella? Si tienen tanta ganas de hacerlo, que se vayan a un salón que renten ellas y lo hagan allá. Que lo hagan frente a quienes quieran, pero no en los atrios de nuestras iglesias, no en los atrios públicos, porque obviamente no todo el mundo es adepto a su ideología, y esa actitud de obligar a todo el mundo a ese tipo de exhibiciones, a ver ese tipo de exhibiciones, es un acto de dictadura, una dictadura de inmoralidad. Entonces, es un tema bien tremendo, y es un tema que tenemos que también tratar, porque en Honduras estamos a punto de empezar a ver este tipo de situaciones. Miren, por ejemplo, esta propaganda de la feminazis. Tu cuerpo es solo tuyo, ni de la iglesia ni del Estado. Quieren respeto a su actitud irreverente frente a la vida y la responsabilidad sexual, pero no respetan nuestra vida religiosa. Miren cómo representaron, ¿verdad? Cómo pretenden emular con una forma de vagina la forma de la Virgen María, ¿verdad? Es un irrespeto a nuestras creencias, es un irrespeto a nuestras libertades. ¿Cómo es que van a querer tolerancia? ¿Cómo se puede ser tolerante con alguien que hace este tipo de situaciones? Y estas son propagandas en España, propagandas en Argentina. Entonces es lamentable que hayamos llegado a esto, o estas consignas tan erróneas, como decir, la maternidad cuando decido, está bien, la maternidad cuando lo decida, pero ¿cuándo lo vas a decidir? Antes de meterte a tener relaciones irresponsables con tu pareja sexual, o hasta que ya estás embarazada. Entonces el tema no es el tema, el problema no es que tenga que decidir, el problema es cuándo decide, ¿verdad? Yo le pondría a ese cuándo un acento, porque es y unos signos de interrogación. Le pondría maternidad, ¿cuándo decido? ¿Verdad? Porque ese es el problema primordial. Que quieren decidir cuando ya han caído en la responsabilidad de generar la fecundación en sus vientres. Y eso es un tema de inmoralidad, el ir en contra de la razón, en contra de la irracionalidad, pero en contra de la racionalidad. Somos personas, no incubadoras, es cierto, pero hay que considerar una situación bien importante, ¿verdad? Las mujeres que acceden a tener relaciones sexuales y que libremente van a hacerse abortos, normalmente no han sido violadas. La mayoría de las mujeres que en España están exigiendo y están haciendo uso de las prácticas de aborto legalizados en España, y hay que decir algo bien interesante, el aborto en España se hacía de manera clandestina, ¿verdad? En una proporción de unos 70.000 abortos al año. Y en índices más recientes, la cantidad de abortos que se realizan hoy en día son alrededor de los 150.000 abortos. Perdón, me equivoco. 30.000 abortos al inicio y 150.000 actualmente, antes y después de la penalización. Si uno busca cómo se ha ido desarrollando el aborto, uno se da cuenta que al legalizarlo se genera una masiva atención hacia este fenómeno. Y eso obviamente es un grave problema, porque están asesinando a un montón de criaturas sin darse cuenta, bueno, dándose cuenta en realidad.
y es extremo, porque en realidad ya no hay respeto por la vida humana. Se ha visto al ser humano como un producto por el cual, si yo quiero, es como ¿quiero andar este arito o no lo quiero andar? Tratan al ser humano como que fuera un par de aritos, ¿verdad? Que este día me lo pongo, este día me lo quito, ¿verdad? Y no es así. La dignidad humana no puede caer en ese nivel de utilitarismos, ¿verdad? Porque es un grave problema también moral. Mi cuerpo, mi decisión, nuestro derecho, dicen algunas feministas. Aborto libre y gratuito, ¿verdad? Sí, es cuerpo, es decisión, es derecho, pero también hay una propaganda que lanzaron en la página de ministeriodeequilibrio.com, donde dice tu cuerpo. Pero si tu cuerpo no tiene 2 cabezas, 4 manos, 4 piernas, 2 latidos de corazón y 2 ADN diferentes, está establecido que desde el vientre materno, cuando el óvulo está fecundado, en el preciso momento en que el óvulo se fecundó, se genera un código genético distinto al de la madre, que la madre resiste. Incluso hay un biólogo que estaba a favor del aborto y decía que de alguna manera increíble, el cuerpo del bebé es un cuerpo extraño de la madre, pero como comparten parte de los genes, entonces el cuerpo de la madre lo soporta, es decir, soporta que el cuerpo crezca dentro de ella. Pero si fuera un ADN completamente distinto de la madre, no soportaría, por lo cual sería expulsado, entraría en conflicto, obviamente, con todo el proceso bioquímico de la mujer. Em, pues bien, cierto, la criatura tiene parte de la genética de la madre, pero su código genético ya es completamente distinto en cuanto a que ya no es el código genético de la madre. La madre también tiene un código genético que viene de su padre y de su madre, por lo cual ese código genético no es el mismo ya en la nueva criatura. Y por ese simple motivo ya hablamos de otro cuerpo, de otro ser que se está formando y que es importante también aprender a respetar. Otro elemento que nos aleja del juicio moral correcto es el desconocimiento de Cristo y de su evangelio, de la palabra de Dios. La gente a veces critica el evangelio porque no lo conoce, no lo ha leído bien. Y cuando lo ha leído mal, es decir, no comprende los géneros literarios, no comprende el desarrollo progresivo de la revelación, no comprende las lenguas, no comprende los distintos autores y cuál es la función, ¿verdad? Y cuál es la relación que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento. Todo ese desconocimiento genera malas interpretaciones, una idea errónea del cristianismo y una falta de comprensión de lo que sería lo que realmente la palabra de Dios tiene por objeto, que es la revelación de Cristo. Otro elemento que nos aleja del juicio moral es el rechazo de la autoridad de la iglesia y de su enseñanza. Me gustó que esta imagen que aparece de una feminazis que entraron a una conferencia acerca de el aborto, entraron con esas botellitas de la Virgen María, echándole agua al obispo, ¿verdad? Creo que fue, no sé, si no me equivoco, fue en Bélgica. Y el problema es que empezaron a gritar consignas: mi cuerpo, mis reglas, el reino, el Cordero de Dios ya viene, Dios salve, ¿verdad? Es decir, Dios salva. Y obviamente con este tipo de consignas entraron a ofender al obispo. Y lo interesante de que esta imagen la utilizaron en un meme que decía: algunos predican la tolerancia, otros la practican. Y cuando dice predican, se refiere a las feminazis que predican que hay que tolerancia, que respeto a mis decisiones, a mi cuerpo. Y otros practican la tolerancia como el obispo y la actitud que tomó de quedarse mejor con los ojos cerrados, con sus manos recogidas, esperando que la seguridad simplemente se encargara de parar ese caos, ¿verdad? Que esa es la actitud de quien realmente no solamente enseña la tolerancia, sino la practica. Es dos escenarios completamente distintos de pensamiento y de acción. La falta de conversión y de caridad. La conversión de Pablo es el ejemplo claro de lo que significa convertirse. Pablo era un perseguidor de cristianos y aún así se hizo cristiano y murió siendo cristiano, decapitado por el Imperio Romano, ¿verdad? Por leyes romanas, por ser cristiano. La conversión y la caridad es así, es radical y es constante. Donde yo vea a alguien que ocupa y yo puedo ayudar, debo ayudar. Debe nacer en mí la necesidad caritativa. Tenemos que educar en la conciencia entonces. Si se pierde, si se puede extraviar, hay que mantener la educación constante. ¿Y sobre qué debemos educar? Nos dice el mismo catecismo: hay que educar en la virtud, hay que educar en preservar, ¿verdad? O sanar del miedo el ser humano, el espíritu, la mente. Hay que ayudarnos a salir de los temores. Hay que preservarlo del orgullo también personal, de esta mala
mala interpretación del ego, ¿verdad? La egolatría, de los insanos sentimientos de culpabilidad que ya hemos mencionado. También es importante sanar al ser humano de esto, a controlar los movimientos de la complacencia nacidos de la debilidad humana, ¿verdad? Que eso hay que aprender también a moderarlo, a controlarlo. Debe educarse también para garantizar la libertad bien entendida también como libertad responsable. También hay que educar para engendrar la paz del corazón que la persona necesita. La mayoría de sacerdotes se dedican a ello, a buscar que la gente sienta paz en el corazón y lo hacen a través de la vida sacramental también. Y sobre todo, educar en la regla de oro, ¿verdad? La regla que ya hemos leído, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos. Obras de caridad, tanto espiritual como físicas, que la iglesia nos pide. Hay 7 obras de caridad espiritual y 7 obras de caridad física o corporal. Enseñar al que no sabe, dar consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los errores o defectos de los demás y rogar a Dios por los vivos y por los muertos. ¿Verdad? Actitudes espirituales del ser humano, donde podemos ayudar y a veces podemos decir que ese tipo de auxilio a veces es más determinante que la ayuda material. Porque hay gente que puede sentirse muy bien con los regalitos que uno pueda dar, pero no hay como un abrazo fraterno, como un te quiero, como un te aprecio, como un yo estoy contigo, ¿verdad? Eso sana, eso cura y los psicólogos saben muy bien que la parte de la presión mental, queriendo sanar esa presión mental con cosas físicas, eso no da auxilio. A un hijo que está mal con sus padres, le podrán dar todos los regalos del mundo, materiales, pero si no hay perdón, esa relación sigue estando muerta, sigue habiendo problemas. Entonces es importante también la parte espiritual. Y las obras de la caridad corporal, visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, redimir al cautivo y enterrar a los muertos.